Hola, soy Diego Sebastián Presa Garza. Estas lecturas corresponden a la sesión número 07. Del primer texto se titula Del Nuevo Testamento, Carta de Santiago capítulo 2. La idea principal es la fe acompañada de obras. Una pregunta pertinente es ¿por qué es importante tener fe? Un resumen de este texto es el siguiente. Nos dicen que no debemos hacer acepciones de personas, y nos plantean una situación en donde llegan dos hombres, uno con un anillo de oro y vestido elegantemente, y otro pobremente vestido. Si al que está bien vestido le dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate de pie, ¿no estarán haciendo distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Entonces, por lo tanto, si nosotros cumplimos la ley por excelencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procederemos bien. Pero, si hacemos acepciones, cometemos un pecado. Y si pecas, quiebras toda la ley. Te vuelves un transgresor. Entonces, hay que hablar y actuar como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres, porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia. Por lo tanto, si la fe no está acompañada por obras, está completamente muerta. El hombre no es justificado solo por la fe, sino también necesita de las obras. Del segundo texto se titula Del Nuevo Testamento, Carta de Santiago capítulo 3. La idea principal es la lengua. Una pregunta pertinente es ¿por qué es importante controlar nuestro lenguaje? Un resumen del texto es el siguiente. Que no haya mucho entre ustedes que pretendan ser maestros. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos, dominamos todo su cuerpo, o con un barco que mediante un timón lo dirigimos. Pero la lengua es un miembro pequeño que puede jactarse de hacer grandes cosas. Esta es como el fuego, es un mundo de maldad, porque nadie puede dominar la lengua. Entonces, con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres. Pero la Biblia nos dice que esto no debe de ser así. Nos dice que el que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si son dominados por la rivalidad, no se vanaglorien. Del tercer texto se titula Las respuestas del hombre a Dios. La idea principal es características de la fe. Una pregunta pertinente es ¿la ciencia puede explicar la fe? Un resumen del texto sería el siguiente. Primero, nos habla sobre la obediencia de fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. De esta obediencia, la Sagrada Escritura nos propone a Abraham. Por su parte, Abraham es el padre de los creyentes, que se relaciona con la carta de los Hebreos, en donde insiste en la fe de Abraham. Esto porque Abraham ofreció hasta su propio hijo por fe, dándonos la definición de fe dada por la carta de los Hebreos. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de la fe, y la carta de los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar. Ahora, se nos habla sobre la Virgen María, que realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. María acogió el anuncio del ángel Gabriel creyendo en Dios y dando su asentimiento. Además, durante toda su vida su fe nunca vaciló, aun y cuando Jesús había muerto. Pero, ¿qué es esto de creer solo en Dios? La fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Entonces, la Biblia difiere en poner la fe en una criatura, porque sería vano y errado. Por lo tanto, es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer lo que Él dice. Ahora, creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu, pues en el Espíritu Santo nos revela a los hombres quién es Jesús. Por lo tanto, nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Creer en Jesucristo. Para los cristianos, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado. Por lo tanto, podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. Las características de la fe. La primera característica de la fe es que la fe es una gracia. La fe es un don de Dios,
una virtud sobrenatural infundida por Él, que nos ayuda con el auxilio del Espíritu Santo que mueve el corazón. La segunda característica es que la fe es un acto humano. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina, y solo es posible creer por la gracia de los auxilios del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto humano. La tercera y última característica es la fe y la inteligencia. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles, pero Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, como ejemplo, los milagros de Cristo y de los santos. La fe es cierta, más cierta que todo el conocimiento humano, porque se funda en la palabra de Dios que no puede mentir. Pero también la fe trata de comprender, porque es inherente a la fe, que el creyente desee conocer mejor a aquel en que ha puesto su fe y comprender mejor lo revelado. Ahora, la fe y la ciencia. A pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber contradicciones entre la fe y la ciencia, porque las realidades prófanas y de fe tienen su origen en el mismo Dios. Gracias, hasta luego.